La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Hattari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto a la audiencia y a este importante medio de comunicación. Gracias, Hattari. Cuéntenos, ¿el movimiento indígena está fraccionado en este momento? Bueno, por el contrario, no está fraccionado, más bien está unificado. Hay diferencias de criterios, sí, pero el movimiento indígena está unificado. Más que quizá por el compañero Gary no representa al movimiento indígena, sino por el contrario a otro, quizá a otro grupo étnico del pueblo afro. Sin embargo, parecería que sí está afectando esta bicefalía, digamos, del movimiento, de la FENOCIN sobre todo. ¿Cómo afecta esta situación de la que incluso los líderes están hablando del tema? ¿Cómo afecta esta situación, estas pugnas internas, llamémoslas así, a las amenazas que ha planteado la CONAIE sobre una nueva movilización? Bueno, la CONAIE ha planteado movilizaciones en la cual están todas a su derecho. En el caso nuestro, igual siempre estaremos cerca de viendo y vigilando las acciones incumplidas. El derecho a la resistencia es un derecho que todos tenemos. Si es que hay incumplimiento, pues igual nos acogeremos al derecho a la resistencia. Pero Hattari, con la FENOCIN aparentemente dividida, la FEINE indecisa y la CONAIE hablando por la totalidad de las bases del movimiento indígena, ¿las probabilidades de un paro nacional se están desvaneciendo o no es así? Bueno, un paro nacional no se ha convocado. Sí se ha convocado una movilización social. Eso significa de que realmente tenemos que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo a profundidad. Una movilización y no un paro. Eso fue lo mismo que anunciaron en junio del 2022 y mire las consecuencias. 1.200 millones de dólares en pérdida según el Banco Central. Es clarísimo, no hay que confundir a la gente. Es movilización frente a una lucha histórica por temas de las mujeres. Es una movilización frente a una reivindicación histórica que vienen luchando las mujeres. De hecho, hemos dicho que vamos a acompañar. Y básicamente no hay que confundir movilización con paro nacional o levantamiento indígena. Usted dice que no hay divisiones dentro del movimiento, pero justamente parece que dentro de la FENOCIN sí hay muchos problemas. Me gustaría hablar un poquito de eso. Usted había mencionado que fue Gary Espinosa quien habría obstaculizado el proceso de diálogo con el gobierno para la suscripción del decreto ejecutivo en el que supuestamente Guillermo Lasso habría cedido a permitir la condonación de deudas de hasta $10,000. Entonces, ¿serían los mismos dirigentes de los movimientos indígenas que están detrás del incumplimiento que ustedes han llamado incumplimiento de los acuerdos del gobierno? Bueno, en el caso del compañero Gary, realmente él fue sancionado y destituido en la Asamblea 24 convocada por las organizaciones históricas y fundadoras de la FENOCIN, y entre eso pues realmente Gary Espinosa ha estado incumpliendo algunas cosas. Uno de esos por permitir básicamente de que genere división en territorio, y básicamente no permitir también de que en las mesas de diálogo estén las verdaderas bases que hemos estado en las luchas sociales. Aquí represento al movimiento indígena, igual no me ha permitido estar parte de eso. Ha sido una de las falencias. Lo otro de las falencias sí ha sido Gary Espinosa convoca una movilización social sin previo consenso a las organizaciones de base, y es un poco debilitó también el tema de la condonación, quizá digo porque se estaba por firmar y eso realmente no ha permitido avanzar. Son falencias de Gary Espinosa, no de la estructura, no hay que confundir. Una cosa es Gary Espinosa, otra cosa es la FENOCIN y toda esa estructura. Pero Gary Espinosa también está representando a cierto sector del movimiento indígena.
Lo que sucedió el domingo, básicamente, en Huango Polo, se reunió con un cierto grupo de personas que realmente ellas no son bases de la FENOCIN, son recientemente que están integrando. Por eso mismo es la molestia de algunas bases de la FENOCIN de que Gary Espinosa inicia a coger personas que quizás recién aparecen, que no vienen de un proceso histórico, y eso ha debilitado a Gary Espinosa en su proceso de trabajo. Mire, el presidente de la FEINE había calificado de preocupante la actual situación de crisis que se configura en el país. Cada día se ponen cartuchos para enfrentar políticamente y socialmente. El país necesita mesura, el país necesita paz y tranquilidad, había dicho. ¿Está Leonidas Issa acaso tomando la voz de todo el pueblo indígena, aun cuando algunos sectores de la organización indígena no está de acuerdo con generar inestabilidad política y llamar a paralizaciones o a manifestaciones? Bueno, Leonidas Issa representa al movimiento indígena, en el cual igual representa al movimiento indígena, pues realmente eso ha permitido tener en vigilancia, porque en este caso las organizaciones sociales nos han encargado que tenemos que decir la verdad, no podemos hablar por hablar bajo mentiras, sino decir la realidad de lo que está pasando. El tema del acuerdo de las mesas de diálogo es la realidad, no hay acuerdos en su totalidad, entonces tampoco podemos salir a mentir, tenemos que decir la verdad. Por otro lado, el gobierno nos califica de narcotráfico, de narcoterroristas, de crimen organizado, o sea, eso realmente entorpece las mesas de diálogo, por eso mismo no se ha podido avanzar. No es solo de un sector y de otro sector, sino que también no ha habido voluntad del gobierno, e inclusive durante todo el proceso de diálogo nunca se hizo presente el gobierno. Entonces el gobierno no conoce la realidad, ni siquiera debe conocer qué es lo que se ha escrito en el acuerdo de las mesas de diálogo. Eso ha generado dificultad, y frente a eso hay acciones que realmente tienen fuerza de la gente que dice el gobierno nos ha mentido, no nos está cumpliendo, y por eso tenemos que básicamente hacer una acción social. Pero básicamente nosotros nos hemos convocado a una movilización, pero eso no significa de que vamos a hacer un levantamiento, un paro nacional, sino que una movilización pacífica, así como se ha caracterizado al movimiento indígena, con la finalidad de defender derechos y que se cumpla la propuesta que está establecido en el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena. Bueno, esperemos, los quiteños sobre todo estamos expectantes a que así sea, y que no se utilicen las demandas históricas del pueblo indígena para como una bandera política de oposición. Yo le agradezco mucho, Hattari, por habernos acompañado, y lamentablemente no tengo más tiempo debido a que usted se demoró un poco en contestarnos para esta entrevista. Agradecerte a ti. Con esto termino. Claro, cualquier acción social, el movimiento indígena no es vándalo. Se convoca una movilización social de manera pacífica. De ellos, si han infiltrado algunos vándalos, pues realmente la justicia tendrá que caer, venga de donde venga, con la finalidad de que no suceda estas cosas. La justicia tiene que investigar, y el movimiento indígena siempre lo ha caracterizado con una movilización pacífica reclamando derechos para la colectividad. Esperemos que así sea, y como usted dice, el pueblo indígena no es violento, definitivamente que no. Muchísimas gracias. Estábamos con Hattari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN. Así concluimos la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una buena tarde para todos.